Pastor Miguel Núñez, antes que nada quiero darle unas bendiciones para su vida. Quiero dejarle saber que este video para nada es una videorespuesta hostil, sino más que nada es una respuesta con amor para clarificar algunos de los puntos que usted está exponiendo en su video, alguna de los temas de los cuales usted habla y exponerlos bíblicamente desde una perspectiva judeo-mesiánica. Es necesario recalcar que el judaísmo mesiánico histórico auténtico no cree en la judaización de los gentiles. No creemos que los gentiles se tienen que judaizar, circuncidar, celebrar las fiestas como obligación, mas lo podemos hacer por amor. Judaizar nuestros cultos y servicios de adoración no es algo bíblico. Usted menciona que judaizar los cultos y servicios de adoración no es algo bíblico. Cuando incluso vemos en Hechos capítulo 15 que los apóstoles les dan mandamientos a los gentiles y dicen porque en las sinagogas ellos escucharán a Moisés cada día de reposo. Cuando vemos que Pablo continuaba ofreciendo sacrificios en el templo, cuando los apóstoles se reunían en el templo, incluso después de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Cuando el mismo Yeshua en Lucas capítulo 4 iba a la sinagoga conforme a la costumbre a leer del rollo de los profetas, de los Neviim y la Torah, la lectura semanal, la Parasha. Judaizar los servicios cristianos es regresar a las raíces judías de la fe, al origen de lo que se llamaba la secta de los nazarenos, la secta del camino o la secta de los cristianos. El Señor Jesús fue a la cruz. Después de haber cumplido con la ley de Dios a cabalidad, murió allí, y el día que murió, Él dijo: consumado es. Algo había terminado, algo había cumplido su propósito. Y una de las cosas que había terminado es justamente la era de la ley. Pastor, no podemos decir que la era de la ley terminó en la muerte y su crucifixión del Mesías, porque el mismo en Mateo capítulo 5 del 17 al 20 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino cumplir. Esta palabra cumplir en el griego es la palabra plerou, que significa elevar. Porque es cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será, llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, pastor, aquí vemos varias cosas en Mateo 5:1, que Yeshua dice que no piensen que va a venir a abrogar la ley de los profetas. La misma palabra Cristo es la palabra griega cual se traduce del hebreo Mashiach, el ungido. ¿Quién es el ungido? Es el Mesías prometido para el pueblo de Israel. El Mesías que va a reinar sobre el pueblo de Dios, el Mesías que va a dar la ley a las naciones, como vemos en el profeta Isaías 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y esto lo vemos en el reino mesiánico, cuando el Mesías se establezca sobre el trono de David a reinar el mundo, sobre lo que se conoce como el milenio o el Shabbat de 1000 años. La ley fue cumplida por Él, y ahora Él inauguró un nuevo pacto en su sangre, y nosotros entramos a la era de la gracia. Por años. Pastor Núñez, le pido que me diga en qué parte de la Biblia se encuentra que existe un pacto de la gracia. Esto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero sí se encuentra el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31:33, el cual es la Torá, la ley en la mente y en los corazones del pueblo de Israel. En referente a la sangre del Mesías, me gustaría que me acompañara al libro de Shemot, Éxodo 24, en donde vemos del versículo 1 a 9 cuando se establece la ley, el Pentateuco, la ley que se le fue dada a Moisés. Pero hay algo muy interesante que dice:
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Entonces en el antiguo Israel se necesitaba una sangre, una expiación, un sacrificio para poder inaugurar el pacto. Y esta es la misma sangre que tomó forma en el madero, forma de nuevo pacto, de una inauguración para el nuevo pacto, el Brit Hadashah, inaugurado por el Mesías Yeshua. Mateo 26, del 26 al 28. Beban todos de ella, porque esa es mi sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En Mateo, cuando vemos en el capítulo 26, en Lucas, vemos en los evangelios hipnóticos la cena del Señor, lo que el cristianismo llama la cena del Señor, lo que en realidad es una cena de Pascua, de Pesaj, la Pascua judía. Están haciendo el seder, el servicio. Por eso en el capítulo de Lucas, referente a la cena de Pascua, se toma 2 copas de vino, referente a las 4 copas del seder de Pesaj. Entonces vemos cómo todo el contexto del Nuevo Testamento está totalmente enraizado en el judaísmo. Por años, desde la época de 1970 hacia adelante, muchos cristianos comenzaron a entusiasmarse con prácticas provenientes del judaísmo. Introdujeron canciones, introdujeron nombres de Cristo. Jesús no era su nombre, se llamaba Yeshua, era un judío, era un hebreo, era el Mesías de Israel prometido. Introdujeron danzas, introdujeron una serie de cosas que fueron judaizando el culto. Ellos no... Pastor, la judaización del culto y de los servicios es parte de la restauración de los tiempos. Esto mismo sucedió hace 2000 años atrás, cuando los primeros creyentes eran judíos y empezaron a ingresar gentiles por medio del apóstol Pablo a la fe mesiánica en Yeshua, el Mesías de Israel. Eso es algo totalmente bíblico. Ellos no han entendido que el judaísmo quedó reemplazado por el cristianismo. El cristianismo es la continuación de ese judaísmo. Pastor Núñez, usted dice que el cristianismo es la continuación del judaísmo. Eso es totalmente imposible, y mucho menos el judaísmo protestante que usted practica. Lo que Yeshua dejó fue una fe, una secta, una denominación más del judaísmo, como mencioné anteriormente. La secta del camino, la secta de los nazarenos, la secta de los cristianos. Una ramificación más de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto, la Iglesia Católica, Constantino, el Imperio Romano, gentilizaron toda la verdadera fe de los creyentes. Agregaron cultos paganos como es la Navidad, como es la Pascua de la Coneja y toda esta connotación pagana mezclada con el judaísmo, y así surgió la Iglesia Católica Apostólica. Después, muchos años después, más de 1000 años después, con el surgimiento de Martín Lutero y la Reforma Protestante, nacieron todas las miles de denominaciones de estos personajes reformadores, y entre ellas está su denominación. Entonces, querer enraizar su denominación cristiana o el cristianismo protestante que usted practica directamente con la fe de los apóstoles, con la fe de los discípulos del Yeshua de Nazaret, de Jesús de Nazaret, es totalmente, históricamente imposible, Pastor Núñez. Y si bien es cierto que no hay necesariamente algo intrínsecamente pecaminoso en la introducción de estos elementos, y si bien es cierto que no hay necesariamente algo intrínsecamente pecaminoso en la introducción de estos elementos, y si bien es cierto que no hay necesariamente algo intrínsecamente pecaminoso en la introducción de estos elementos, yo creo que muchas veces nosotros estamos incurriendo en el error de poner un énfasis en algo que corresponde más bien a las obras de la ley, y terminamos o podemos terminar como los Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu querían terminar ahora por las obras de la ley, y entendieron que estos otros elementos, incluyendo la circuncisión, tenían algo que aportar a la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Lo que vemos en el libro de los Gálatas,
Y en cuanto a las obras de la ley, efectivamente se refiere a la circuncisión y es uno de los mandamientos los cuales no son obligados para el mundo gentil, para los creyentes gentiles, o como se conocía en el primer siglo, los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios, este grupo de gentiles que adoraban a Dios de Abraham, Isaac y Jacob en la sinagoga sin convertirse al judaísmo. Los temerosos de Dios ya existían antes del apóstol Pablo. El problema es que esos temerosos de Dios y esos nuevos gentiles que comenzaban a ingresar a la fe en Yeshua estaban siendo seducidos por los judaizantes, lo que se conoce comúnmente como los judaizantes, para que sellaran el trato, por así decirlo, y se convirtieran al judaísmo, cosa en la cual Pablo estaba totalmente en desacuerdo, lo cual los apóstoles estaban totalmente en desacuerdo, como lo vemos en Hechos capítulo 15, y en lo cual el judaísmo mesiánico está totalmente en desacuerdo. No contaminar la gracia de Dios, la obra completa de Cristo en la cruz, con elementos que hablan más bien de lo que la obra de la ley es, más de lo que el poder de la gracia puede alcanzar por sí mismo. Pastor, las obras de la ley son todos esos aspectos físicos en los cuales las personas comienzan a usar cuando se comienzan a judaizar. Yo creo que usted está confundiendo claramente el judaísmo mesiánico histórico que vemos en la fe apostólica del Nuevo Testamento con todo este movimiento judaizante que está surgiendo en Latinoamérica de raíces hebreas. Son dos temas totalmente diferentes. Y usted, como un pastor, como un líder cristiano, lo invito a que estudie y a indague más acerca de la fe original del Mesías y acerca de las dos diferencias entre el movimiento de raíces hebreas judaizante y el movimiento histórico del judaísmo mesiánico liderado por judíos de nacimiento creyentes en Yeshua de Nazaret. Dios bendiga su vida. Espero que este mensaje le llegue a usted. Cualquier cosa que necesite, que si quiere comunicar conmigo, aquí están mis redes sociales. El Eterno los bendiga en el nombre de Yeshua.